unas conclusiones, a plantear unos límites, unas limitaciones, pero lo más importante, unas líneas futuras para que el proyecto no quede solo ahí, sino que se pueda continuar en su ejecución y en su estudio. Muchísimas gracias, Giovanni Acevedo. Para Dandenis Montes Guarín, ¿qué de la realidad del campo considera usted que representó mayores retos en su práctica? Bueno, lo primero es, al enfrentar estas nuevas tendencias, cómo decirle a la gente, cómo hacerle creer a la gente, esto es algo importante, esto es algo que va a impactar el mundo próximamente y cambiar sobre todo esa perspectiva que tienen de los juegos interactivos, de las consolas, y que sí se le ha dado de pronto un mal uso. Entonces, lo más complejo es cuando estás en esos puntos con un uniforme de una institución tan representativa como es el INDER, que se supone que va enfocado, o se supone no, está enfocada al deporte, a la recreación, a la actividad física, y llegar con estas tendencias electrónicas. Entonces las personas dicen, pero no hay como una relación entre lo electrónico y lo que plantea el instituto. Entonces es como cambiar ese paradigma, sí lo hay, son nuevas ideas y son cosas que tenemos que afrontar, cosas que tenemos que empezar a cambiarles pues como la estructura y a llevar un proceso en esto que también va a ser parte del campo de nosotros y que lo tenemos que tomar estos implementos tecnológicos no como una competencia, sino como una ayuda para nosotros. Muchísimas gracias, Dandenis. Y la siguiente pregunta es para Lina Fernanda o para David Esteban, quien desee contestarla. Y es, en su trabajo final de práctica, ¿qué fue lo que transformó o cambió para usted? Hola, muy buenos días. En lo personal podría decir que mi trabajo de práctica me transformó, digamos que me ayudó a salir de la zona de confort, me ayudó a tener una visión diferente de lo que es el trabajo teórico y el trabajo práctico, que se debe desarrollar de manera mancomunada. Ayuda a entender cómo es el medio en el que vivimos y cómo es la forma en que se debe tratar con los deportistas. Me ayudó a sentar una parada para próximas investigaciones, para ver en qué puedo mejorar y sobre todo para tener un terreno más adecuado para realizar unas investigaciones digamos, con menores problemas en un futuro. Eso es básicamente lo que pude aprender en este proceso. Gracias. Es David Esteban Zapata, en compañía de Lina Fernanda Vargas. Pasamos ahora con Jair Vanegas. ¿Y qué le deja el campo para Jair con su trabajo final de práctica? En sí, una invitación. Con mi proyecto me di cuenta que la voz del estudiante es muy importante, así nosotros como profesores, como licenciados tengamos, digamos, un conocimiento en todo este proceso, también es importante ver esa mirada que tiene el estudiante de la clase, cómo se pueden ayudar mutuamente profesor y alumno, y también en la formación académica, en la formación de nuestro pregrado, nos encontramos cada día en el campo con situaciones y conductas de este estilo, del cual tenemos muy poca, digamos, conocimiento cómo afrontarlos. Y no quisiera generalizar, pero desde la práctica 5 que entramos al contexto escolar, discursos de compañeros que pues los he escuchado, desde ahí empiezan como una desmotivación hacia ese lugar. Pues no quisiera generalizar, pero lo he escuchado, desmotivación hacia lo escolar. En ese sentido, sería una invitación para el pregrado de que haga una más fuerza hacia ese componente didáctico y que nos formen en cómo afrontar, de qué manera afrontar esas situaciones que ocurren en la escuela con las conductas inapropiadas y que no vayan a afectar nuestro futuro, nuestro foco hacia el futuro, y que de esas experiencias salgamos mucho mejor, con mucha más vocación y más, digamos, mucho más motivados a afrontar este contexto escolar. Muchísimas gracias, Jair. Pasamos con César Cardoso,
¿Qué de la realidad del campo considera usted que representó mayores retos en su práctica? Bueno, el mayor reto en mi práctica fue el aprendizaje. O sea, el aprendizaje de los estudiantes fue lo que más me confrontó, lo que más me llevó a indagar, a documentarme, a mirar lecturas, mirar literatura. Es decir, por eso me adentré en el campo de la evaluación de los aprendizajes, porque empecé como a notar desde la documentación de que no había, digamos, o no encontraba sentido en ver una evaluación que no, de algún modo, desde el instrumento no garantizaba si el estudiante aprende o no. Entonces fue una confrontación muy fuerte, empezar a notar de que el estudiante no se preocupaba por el aprendizaje, sino más por la nota, más por pasar, más por graduarse, más por algo acreditativo, algo que lo certifique, que quizás por el contexto escolar ha pasado unos años, pero que no le certifica si en esos años aprendió o lo estimuló o lo llevó a que se motivara y siguiera aprendiendo después de ese proceso. Para mí el aprendizaje de los estudiantes ha sido el mayor reto y que seguirá siendo seguramente un reto a lo largo de toda mi carrera o de toda mi acción práctica en ese caso. Excelente, César. Me imagino que también para los docentes es un gran reto que tienen con los estudiantes. Para Wilton Rojas, ¿qué le deja el campo con su trabajo final de práctica? Primero que todo, me deja mucho aprendizaje, debido a que yo cuando inicié esta carrera, la inicié más enfocado a ser entrenador de fútbol. De hecho, era para lo que vivía. Pero por cosas del destino llegué a la Liga de Tiro con Arco, un deporte totalmente nuevo para mí, donde me tocó aprender bastante, de leerme 3 o 4 libros en un mes para poder llegar a hacer una preparación física a estos deportistas. Ir en el contraste de que este es un deporte que la gente normalmente cree que no necesita preparación física, y llegar ahí como con esa mentalidad de cambiarles el chip a los deportistas que ya tienen medallas nacionales, internacionales y hasta olímpicas, porque me tocó con Selección Colombia también. Entonces es difícil cambiarlo, pero a la vez fue una retroalimentación. Aprendí mucho de ellos y creo que ellos en este año también se llevaron algo del proceso de acá en la universidad. Gracias, Wilton. Y de esa manera son las experiencias académicas y también de vida que tienen los estudiantes próximos graduandos. Y con esa respuesta de Wilton terminamos el foro de estudiantes en énfasis con trabajos de grados meritorios. Muchísimas gracias para todos los estudiantes. Invitamos también a pasar al profesor Juan David Gómez Valenzuela, profesor de la Universidad de Antioquia.